¿Cómo están? Muy buenos días. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en este martes. Yo soy Carlos Hurtado, en ausencia de Paola Rojas. Ayer Franklin tocó tierra en territorio nacional. Por eso es que hoy platicaremos de los huracanes más fuertes que han azotado a nuestro país. México es un país que por su situación geográfica y al estar rodeado por océanos, cada año se ve amenazado por fenómenos ciclónicos. Estos son algunos de los ciclones más devastadores a su paso por costas mexicanas. Gilberto fue un fenómeno tan impresionante en extensión y amplitud que sus bandas nubosas alcanzaron un área de 2.250 kilómetros. Gilberto se formó el 8 de septiembre de 1988. Llegó a la península de Yucatán como un poderoso ciclón de categoría 5 con vientos de 295 kilómetros por hora y se impactó por segunda ocasión en Cozumel, aunque la zona más dañada fue Cancún, en donde provocó olas de hasta 7 metros de altura. Después salió al Atlántico para tomar fuerza y golpear en una tercera ocasión, ahora en las costas del Golfo de México, en La Pesca, Tamaulipas. Ya degradado en tormenta tropical, golpeó la ciudad de Monterrey, Nuevo León, donde desbordó el río Santa Catarina. A su paso por nuestro país, dejó casi 200 muertos y pérdidas económicas estimadas en más de 5,000 millones de dólares. Paulina tocó tierra la tarde del 8 de octubre de 1997 cerca de Puerto Escondido, Oaxaca, como un poderoso huracán de categoría 4 con vientos de 215 kilómetros por hora. Al día siguiente llegó a Guerrero y devastó el puerto de Acapulco al provocar inundaciones, crecientes de los ríos y deslaves en las zonas montañosas. Paulina provocó la muerte a más de 250 personas, dejó cerca de 300,000 sin hogar y pérdidas por 7,500 millones de pesos. Vilma, el ciclón más errático y destructivo que ha golpeado a México, tocó tierra como categoría 4 con vientos superiores a los 250 kilómetros por hora el 21 de octubre de 2005, cerca de Playa del Carmen, en Quintana Roo, para después afectar con poderosos vientos por más de 70 horas a Cancún y a la Riviera Maya, y es que un frente frío impedía que se moviera de la zona. Vilma dejó 8 muertos y más de 10,000 millones de dólares en pérdidas. Manuel e Ingrid, la pareja mortal. Manuel entró como tormenta tropical en la costa del Pacífico e Ingrid como huracán categoría 1 en costas de Tamaulipas. Afectaron al país de manera simultánea a mediados de septiembre de 2013. Ambos generaron vientos intensos, lluvias torrenciales y el aumento del nivel del mar. Aunque no eran tan poderosos en la fuerza de sus vientos, al llevar una trayectoria tan lenta, descargaron mucha lluvia, lo que provocó que el suelo y los ríos se saturaran, generando deslaves, desgajamientos de tierra y desbordamientos. Esta parejita afectó a 22 de los 32 estados de la República Mexicana. Dejó 157 personas muertas y 1.7 millones de damnificados, en un fenómeno inédito en la historia reciente de ciclones. Los estados más afectados fueron Guerrero, Veracruz, Hidalgo, Michoacán, Colima y Sinaloa. Al aire con Paola, Raquel Méndez Ábalos. Y para platicar sobre este tema, una especialista, Raquel Méndez, que nos acompaña hoy, la señora del clima. ¿Cómo está, Raquel? Muy Muchas buenos días. gracias, Carlos. Mucho gusto de saludarlos. Impactada con este tipo de fenómenos después de hacer esta nota y ver que realmente son devastadores, ¿no? ¿Cuáles son los factores que se requieren para que se formen estos fenómenos? Pues sí, muy importante, sobre todo considerando que tenemos en estos momentos a tormenta tropical. Bueno, pues se alimentan de agua caliente. Es decir, se requiere de una temperatura en el mar por arriba de 27 grados. En estos momentos en la zona del Caribe, por donde entró Franklin, la temperatura es de 28 y hasta de 30 grados. Por eso encontró la condición. Es decir, humedad. es el combustible que necesita un huracán, es agua caliente. Así y aire es. Caliente, y con eso es que... Lo que tú bien dices, humedad o vapor de agua, el viento cálido que juega un papel muy importante. Bueno, pues es un proceso de evolución, Carlos. Empiezan como una onda tropical, de ahí, en base a la intensidad de sus vientos, son depresiones tropicales, cuando los vientos son de más de 65 kilómetros por hora, tormentas tropicales, cuando son de más de 118 van a ser huracanes de categoría 1 a 5, esto con base a la escala de Saffir-Simpson.
Y con esto que nos decías hace unos momentos en relación a cómo se forman, obviamente entendemos ya que el calentamiento global es un factor fundamental para que esto no solamente sean más constantes, sino cada vez más poderosos los huracanes. Así es, y fíjate que bueno, pues se ha comprobado que ha habido un incremento en la temperatura global, en el océano evidentemente, así que podemos decir que sí ha contribuido a que tengamos sobre todo ciclones más poderosos. Tal vez en cuanto a la cantidad ha disminuido, pero ha habido unos muy intensos y bueno, pues justamente Patricia ha sido uno de los más. Patricia, te quería preguntar porque en la nota hablabas de Ingrid, Manuel, Vilma, Gilberto. Así es. Patricia era hasta ese momento el más poderoso en la historia, lo sigue siendo, pero no fue tan devastador. ¿Por qué? Así es, fíjate que se conjugaron varias características para que realmente no fuera tan devastador como se pensaba. Los vientos sí fueron de más de 300 kilómetros por hora, es considerado como el más intenso de todos los tiempos. Pero bueno, ¿qué fue lo que pasó? Que se impactó en un lugar despoblado. Inclusive Paola Rojas nos platicaba que bueno, pues le impactó ver cómo pues ella había cubierto diferentes huracanes, había ido a zonas en las que bueno, pues las palmeras se doblaban. En la zona en donde llegó Patricia, esto lo contó Paola justamente, todas las palmeras estaban totalmente tiradas. Las no arrancó. había una sola viva. Entonces, bueno, pues que llegara en una zona despoblada, que se debilitó rápidamente porque se encontró en la Sierra Madre Occidental, es decir, se alimentan de agua, al estar en tierra, evidentemente tienden a disminuir y más si se encuentran en montaña. Aquí, bendita Sierra Madre Occidental. Es decir, si Patricia hubiera entrado por el Golfo de México, por la península de Yucatán, hubiera sido un desastre. Hubiera sido una historia es totalmente diferente. Entró por el Pacífico y estaba la Sierra Madre Occidental. Y bueno, pues además avanzaba a gran velocidad, que es justo lo que estábamos platicando tú y yo. Que cuáles son las condiciones que pueden generar que estos fenómenos, bueno, pues generen muchos daños. Si van muy lentos, descargan mucha cantidad de agua en una sola zona. Patricia iba en una velocidad realmente muy ágil, entonces se fue disipando rápidamente. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer al momento, Raquel, tú que conoces de estos temas y mucho, al momento de ya estar bueno, antes que estar en el asunto, previo, cuando estás en el conocimiento de que llega una tormenta tropical, llega un huracán, ¿cuáles son las recomendaciones? Bueno, justamente las medidas preventivas que juegan un papel indispensable para salvar vidas, así es. ¿Qué hacer antes? Por ejemplo, Flanquín va a llegar ahora a Campeche y el jueves al norte de Veracruz. Estas son las medidas que ustedes deben de tomar en cuenta. Un contacto con Protección Civil, ubicar el albergue más cercano, hay que almacenar alimentos enlatados y agua potable, tener a la mano un botiquín, radio y una linterna con pilas, guardar documentos importantes en bolsa de plástico, pendientes, por supuesto, de los medios de comunicación para ver el avance que llevan. Hay que proteger vidrios con cinta adhesiva en forma de cruz, fijar objetos que puedan ser lanzados por los fuertes vientos, buscar un lugar para proteger a sus mascotas, no se olviden de ellas, y bueno, pues también al equipo de trabajo. Eso como medidas preventivas, Raquel. Y ya cuando está el evento, ¿qué hay que hacer? Cuando está ya en ese momento golpeando tu ciudad, tu territorio y estás tú bajo esta tormenta. Es el caso de Quintana Roo. Ahorita está en tierra, justamente en Quintana Roo. Bueno, pues evidentemente hay que conservar la calma, hay que estar atentos a nuestro radio de pilas, desconectar aparatos eléctricos y el interruptor, cerrar las llaves de gas y agua, hay que alejarse de puertas y ventanas, utilizar una lámpara de pilas y bueno, muy importante, no salir hasta que las autoridades indiquen que ya pasó el peligro, Carlos. Y esas son las medidas para salvaguardar vidas, que es lo más importante, mantener la vida, después las cosas materiales de alguna u otra forma se estarán recuperando. Sí, al final las cosas ya son muy diferentes en cuanto al pronóstico, ya podemos saber cuál es la trayectoria que llevan. Antes, bueno, pues había mucho desconocimiento en ese sentido. Exacto, pero ya podemos estar pendientes de los medios, saber a qué trayectoria y sobre todo a qué lugar van, dónde se pueden impactar.